Muy buenas tardes, soy Pablo Moctezuma Barragán del Congreso de la Soberanía. Estamos en lucha por la conquista de la plena soberanía nacional popular, la soberanía económica, política y dentro de la soberanía económica, la soberanía industrial, agropecuaria, de servicios, en fin, para que México pueda ser autosustentable. Pues muchas gracias por la invitación, gracias a la coalición estudiantil del Istmo Movimiento de Liberación, gracias al compañero Leopoldo de Gives que me invitó, a todas las compañeras, compañeros de la CUSEI, ML, y bueno, es para mí compartir este foro con el compañero Héctor Torres, que tantas luces nos ha dado sobre la problemática de la deuda externa. Voy a compartir pantalla para iniciar mi presentación. Sí se ve bien, ¿verdad? Bueno, voy a... Está bien. Muy bien. Voy a dar inicio. Vamos a analizar la problemática de la deuda pública en México, recordando que en la independencia se suspendieron pagos. En cada transformación de nuestro país se han suspendido pagos. Igual fue en la Reforma y en 1914 en la Revolución. Los presidentes progresistas, Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, suspendieron pagos de la deuda, así como los gobiernos postrevolucionarios hasta Cárdenas. En el lado opuesto, los conservadores, Anastasio Bustamante, Lucas Alamán, Santana, Porfirio Díaz y luego el PRIAN siguieron pagando y aumentando la deuda. Como ya lo dijo el compañero Héctor, en el año 2021 tendríamos que pagar 721,000 millones de pesos, nada más por servicio de la deuda pública en medio de tiempos de la pandemia y crisis económica. Este es uno de los grandes problemas actuales de nuestro país. De la forma en que se resuelva depende en gran medida el futuro de México y del bienestar de la población. Pero a la vez es un problema de origen, es un problema muy antiguo, desde que tras la independencia toman el poder fuerzas conservadoras encabezadas por Iturbide. Entonces, la deuda externa surge junto con el Estado mexicano. Y desde antes de la independencia, los gobiernos recurrían a créditos y empréstitos con el exterior. Sin embargo, el monto y el carácter del endeudamiento en los siglos pasados difieren enormemente al actual. Actualmente se ha agravado, nunca en la historia nacional y mundial ha adquirido la deuda tal peligrosidad y magnitud. En el caso de México, nuestro país surgió a la vida independiente después de haber sido saqueado durante siglos por la corona española, que a través de un sinnúmero de contribuciones, dividendos, intereses, licencias, se apropió de una gran parte del producto generado por los trabajadores de la que ellos llamaron Nueva España. En realidad era el ANAU. Después de la independencia, una deuda al exterior que en 1814 alcanzaba 33 millones, fue desconocida y cancelada. Esta anulación fue correcta, pues se trataba de sumas que la Nueva España debía a España. Al cambiar el régimen, esta deuda se desconoció. El Estado mexicano surge después de la lucha de la independencia que afectó gravemente la economía. La agricultura se redujo a la mitad, la minería una tercera parte y la naciente industria, el comercio fueron muy dañados. Esta situación agravaba aún más los problemas de México.
Hay que recordar que la independencia nacional nadie nos la regaló, fue producto de grandes esfuerzos y sacrificios, de la sangre derramada por los mejores hijos de nuestra patria. La independencia nacional fue iniciada por Hidalgo en 1810 y declarada por Morelos el 6 de noviembre de 1803. Posteriormente se consumó en el año 1821, se van a cumplir 2 siglos de la consumación de la independencia y se logró la creación de un Estado nacional políticamente independiente, que no pudo superar las difíciles condiciones socioeconómicas creadas durante la época colonial, pues a la independencia el gobierno lo encabezaban clases dominantes, como con representantes como Agustín de Iturbide, Lucas Alamán y Anastasio Bustamante, que llegaron al poder derrotando a la Revolución Popular, a la Revolución de Hidalgo y de Morelos. Debido a que a la cabeza del gobierno estaban estos conservadores, rápidamente el nuevo Estado cayó en la dependencia financiera de los bancos europeos, principalmente de los bancos y especuladores británicos. El supremo poder ejecutivo que sucedió al emperador, entre comillas, Iturbide, incluyó en su gabinete al conservador Lucas Alamán. Lucas Alamán tuvo el puesto de ministro del Interior y de Relaciones Exteriores de 1823 a 25, y él buscó como única salida a los problemas del país, en lugar de hacer una transformación de las condiciones socioeconómicas, endeudarse con el exterior. Así que, ante la falta de presupuesto, el Congreso autorizó el 1 de mayo de 1823 un préstamo de 8 millones de pesos. En realidad se contrataron 2 préstamos en condiciones muy desfavorables para nuestro país. De un préstamo contratado con la casa Goldsmith de Reino Unido se recibieron solo 5 millones de pesos a cambio de expedir bonos por 16 millones de pesos, con una obligación de 960,000 libras anuales a partir de 1825, garantizadas con la tercera parte de los ingresos de las aduanas del Golfo. O sea, se pagaba el doble, más del doble de lo recibido. El otro préstito de la casa Berger dio al país 8 millones, pero solo se recibieron 6 millones por deducciones arbitrarias que nos impusieron y con intereses altísimos, primero del 12% anual y luego del 8%. Ambos créditos contribuyeron de manera decisiva a favorecer la influencia de los capitalistas británicos. La Gran Bretaña comenzaba así a ganar una posición dominante en México desde fines de 1823. Cabe mencionar que este dinero se gastó improductivamente. Se gastó en pagar intereses, amortizaciones, en compra de equipo militar y naval, pensiones, pagos a la burocracia y todo el boato con que les gustaba revertirse a estos gobiernos conservadores. A pesar de que Morelos ya desde noviembre de 1814, en medio del fragor de la lucha por la libertad, había declarado: todo americano que deba cualesquiera cantidad a los europeos no está obligada a pagar. Pero sus palabras fueron olvidadas y a los nuevos préstamos se sumó además el reconocimiento de la deuda vieja, del viejo régimen. En junio de 1824, el soberano Congreso General Constituyente, con el propósito de establecer sobre bases sólidas el crédito de la nación, reconocía deudas contraídas por el gobierno virreinal hasta 1810. Pero pronto
el presidente Guadalupe Victoria en 1826 suspendió el pago de amortización y al año siguiente México ya no pagó los intereses de los bonos de las deudas inglesas y después, durante la presidencia de Vicente Guerrero, se negó también a pagar intereses o amortizaciones de la deuda. Vicente Guerrero, quien durante años mantuvo viva la última chispa insurgente, gobernó para el pueblo, quería consolidar la independencia y la unión de todos los mexicanos. Sin embargo, el reaccionario y traidor Anastasio Bustamante aprovechó la invasión española comandada por el brigadier Barradas en 1828 para derrocar a Guerrero, quien se había lanzado al frente para frustrar este nuevo intento español de reconquista de México. Después, Guerrero fue capturado y fusilado en un plan macabro urdido por Anastasio Bustamante y por Lucas Alamán, y asumió el poder una dictadura militar encabezada por Bustamante. Este y su ministro de Relaciones Exteriores, Lucas Alamán, negociaron la capitalización de los intereses vencidos, reconociendo una deuda de 34 millones de pesos y reemprendieron pagos en 1831 y finales de 32. En este año, el descontento general contra la administración de Bustamante creció y el movimiento popular provocó su caída en los primeros días de 1833. Toma el poder ejecutivo un hombre muy progresista, Valentín Gómez Farías. Él es conocido como el padre de la Reforma y de inmediato suspendió el pago de la deuda. Hasta 1837 México siguió sin pagar. Pero una vez más triunfa el movimiento conservador de Anastasio Bustamante y en su segundo periodo en la presidencia aceptó otra vez la capitalización de los intereses vencidos y la deuda acumulada para 1839, y este presidente reaccionario aceptó una deuda de 50 millones de pesos. Nuestro país estaba otra vez colocado bajo el imperio del agio y la usura. Durante la década de los 40 del siglo XIX, México fue invadido por el ejército norteamericano y en aquella época tampoco se pudieron pagar intereses, réditos y la deuda se seguía acumulando. En la década de los 50, Anastasio López de Santana, de triste memoria, asesorado por Lucas Alamán otra vez, para congraciarse con los gobiernos extranjeros, volvió a reanudar los pagos de la deuda durante 3 años. Pero la revolución de Ayutla lo derrocó y abrió paso a la reforma, misma que iba a revolucionar las relaciones económicas y sociales, tarea pendiente desde la independencia, y así se dispusieron a destruir el poder del máximo terrateniente que era la Iglesia. Al triunfo de Juárez y los liberales, el erario estaba roto. Parte de la deuda que le querían cobrar a Juárez era la que había contratado el gobierno de Miramón, quien por un préstamo de 16 millones de pesos recibió solamente 1 millón de un banquero suizo de apellido Heck. De ese tamaño eran las negociaciones de los conservadores con el extranjero, totalmente desfavorables. Una vez que derrotó a Miramón, Juárez volvió a la presidencia y el Congreso suspendió por 2 años el pago de la deuda, pues consideró con toda razón que era prioritario atender las necesidades internas de
la nación. Entonces, haciendo un resumen, podemos ver que en este periodo todos los conservadores, Lucas Alamán, Anastasio Bustamante, Miramón y Zuluaga, endeudaron al país. Mientras que todos y cada uno de los gobiernos progresistas, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías y Benito Juárez, suspendieron el pago de la deuda para atender las prioridades de la población del país. El 17 de julio de 1861, durante la presidencia de Benito Juárez, el Congreso suspendió por 2 años los pagos de la deuda, como ya lo dijimos antes, y este pretexto fue utilizado por 3 potencias para intervenir militarmente en México, con el apoyo de los conservadores que habían sido derrotados en la Guerra de Reforma y no dudaron en recurrir a los extranjeros, a Maximiliano, para oprimir a su propio pueblo. En un primer momento nos invadió Inglaterra, que reclamaba 70 millones, Francia, que reclamaba 27 millones, y España, que quería cobrarnos 10 millones.